Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CCE. 7:36 de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del señor Elvin Castillo. Bueno, gracias a Don Nira y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7:35 de la mañana. Yo les había establecido en el día de ayer que me iba a tomar algunos días para analizar las cosas más relevantes del pasado proceso electoral. Inicié ayer comentando con ustedes el tema del triunfo de Omar Fernández y les había prometido que para hoy iba a analizar el triunfo del partido oficialista PRM, del presidente y algunas cosas que me parecen interesantes de analizar con relación al proceso. Ya más adelante en la semana, quizás mañana, entonces venga con el análisis desde la perspectiva del PLD y algunas cosas que entiendo que deben de ocurrir allí. Miren, el presidente Luis Abinader, mucha gente, como decía Alfredo hace unos días, le minimizó desde el punto de vista de sus capacidades políticas, porque la oposición, cuando el presidente ganó, decía, ese no ha sido ni regidor nunca. Ese no ha tenido ningún cargo electivo, ni diputado, ni senador, ni regidor. Eso es lo que un dichoso, decían ellos, altos dirigentes de la oposición, y constantemente fustigaban que el presidente Abinader lo que dio fue un golpe de suerte y que él lo que era un dichoso de haber llegado a la presidencia de la República. Sin embargo, con el pasar de los días, conforme él fue adquiriendo experiencia y fue avanzando el calendario dentro de su primer mandato, el presidente fue demostrando que tenía más material colgante y sagacidad que muchos políticos de esos que habían sido senadores, diputados, expresidentes, porque todos de manera colegiada tuvieron que admitir después de lo que pasó en febrero que ellos fueron sorprendidos, que ellos no pensaban que el presidente, y usted puede decir que se hicieron prácticas no democráticas, todo lo que se ha hablado. Ahora, desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los resultados, el presidente Luis Abinader, a usted le guste o no le guste, usted simpatice con el partido PRM o no, usted simpatice con él o no, yo le puedo decir algunas cosas. El presidente Luis Abinader, después de ese triunfo del domingo, se ha convertido, desde el punto de vista de los resultados, no me malinterpreten, en el político más exitoso de la historia del PRD-PRM, si lo analizamos desde el punto de vista de los resultados. Primero, porque ¿qué es lo que busca todo político o todo partido político? Es llegar al poder para hacer las transformaciones que desde allí entiende que debe hacer. Muchos líderes grandísimos tuvo el PRD. Atuey Decán, José Francisco Peña Gómez, muchísimo. Me paso el día y no termino. Pero ninguno de ellos pudieron llegar a la presidencia. Por las circunstancias que fuesen o que fueran, por las coyunturas que fuesen o pasaron, el que terminó ganando la presidencia fue el presidente Abinader de esta generación contemporánea, porque Hipólito ganó en el 2000, Jorge Blanco en el 82 y Antonio Guzmán en el 78. Ahora, de ellos tres, ninguno logró reelegirse. El único que ha logrado reelegirse desde el poder ha sido el presidente Abinader. Entonces, por eso yo les digo a ustedes que desde el punto de vista histórico, en función de los resultados electorales, es el político más exitoso en función de los resultados de la historia del PRD-PRM, porque ha logrado ganar 2 elecciones consecutivas en el poder, cosa que no había logrado nadie. Pero también el presidente ha estado tratando
de alguna manera, de dejar un legado desde el punto de vista institucional desde su perspectiva. Usted será opositor y dirá, es un mentiroso, eso es populismo, eso es allantando. Bueno, está bien. Pero, por ejemplo, el presidente ha sentado y ha tomado algunas decisiones que, aunque a mucha gente no le guste, son interesantes de analizar. Por ejemplo, ningún presidente en ejercicio en los últimos 30 años de este país había aceptado ir a un debate. Y él aceptó ir a un debate, estando arriba en las encuestas, poniendo en riesgo el poder perder puntos en ese debate, sabiendo que sus rivales directos que iban a debatir con él, sobre todo Leonel Fernández, esa era su área fuerte y no necesariamente era la mejor área del presidente Abinader, y él accedió a ir. Y eso sentó un precedente, primero histórico, porque ningún presidente en ejercicio nunca, estando arriba, había aceptado debatir. Y desde el punto de vista democrático, institucional, de comenzar a crear una cultura de debate, eso es un legado importante. Usted puede ser no simpatizante del PRM, usted puede ser enemigo de él, pero tiene que reconocer que es cierto que ni Leonel, ni Danilo, ni Hipólito, ni ninguno de los últimos presidentes de los últimos 30 años nunca quiso ir a un debate. Entonces tiene un mérito que él lo haya hecho. Ahora pasa algo similar. Más recientemente, el presidente acaba de ganar la elección y ayer otra vez en la semanal volvió a decir que él no va a presentarse en las elecciones del 2028. Usted puede decir, Danilo dijo eso 1000 veces, Hipólito dijo eso 1000 veces, todo el mundo dice eso y después cambia de opinión. Puede ser. Ahora, mientras tanto, si él no cambiase de opinión, él sería, de los últimos 30, 40, 50 años, el primer presidente que renuncia de plano a intentar seguir en el poder. Porque si usted analiza desde Balaguer, desde allá, desde el primer gobierno de Balaguer del 66 al 78, de los 12 años. Después Balaguer volvió en el 86 por 10 años más. Y analiza cada uno de los presidentes que le ha tocado y siempre han estado coqueteando con la idea de seguir, por una razón o por otra. Por una razón o por otra, de manera diferida, quizás no continuando para violentar ninguna modificación constitucional, pero siempre han tenido todos, Leonel, Danilo, Hipólito, todos el deseo de continuar, de seguir. Y eso es la verdad. Es la verdad. Habrá gente que le dirá que no, que eso no es así. Eso ha sido la constante y el pueblo dominicano está ahí, que puede saberlo o no. Yo no sé si él en algún momento va a cambiar de opinión. Ahora, si él no cambiara de opinión y mantuviera su palabra de que él no se va a presentar hasta el final, eso también sería un precedente importante de cara a los futuros presidentes que quieren venir. ¿Por qué? Porque no pudiendo, teniendo mayoría en el Congreso, senatorial y congresual, ni siquiera se molestó en hacer el intento de modificarla. Por ejemplo, a Danilo hubo que frenarlo porque él iba por una tercera, tuvo Pompeo que llamarlo. Y ya la gente se le olvida esa vaina, que aquí hubo que hacer casi una guerra para que Danilo no se presentara a un tercer mandato consecutivo. Entonces, hay algunos precedentes desde el punto de vista institucional, de la cultura política democrática, que hay, usted sea simpatizante o no del PRM y Luis Abinader, que reconocerle que él está haciendo un aporte desde esa perspectiva. Ya desde el punto de vista de sus realizaciones como gobierno, habrá que esperar que él termine este segundo mandato, porque el primer mandato, por múltiples razones que ellos han establecido, que la guerra, que la pandemia, que la inflación, que el primer año y medio se perdió, ellos no tuvieron quizás el contexto más idóneo para hacer grandes realizaciones y grandes inversiones de capital, ¿verdad? Esa fue su narrativa, su argumento. El pueblo dominicano ha dado un voto de confianza para que ellos continúen. Entonces ya en un segundo mandato, si no hay ninguna situación internacional que distorsione el clima económico, ellos no tienen excusa de que no haya una alta inversión de capital en este segundo cuatrenio y de que no dejen quizás desde algún punto de vista en materia de infraestructura, de obras, algún tipo también de aporte y de legado, porque de eso se trata. Todos los gobiernos dejan algún tipo de legado cuando han pasado por el tren gubernamental. Leonel dejó los elevados y los metros,
y muchas otras cosas más. Dejó, por ejemplo, legislaciones, la creación de las altas cortes, la constitución del 2010, o sea que hizo aportes en distintas matices los gobiernos de Leonel Fernández. Los gobiernos de Danilo Medina, infinidad de escuelas, de carreteras, de obras. Entonces el PRM también tiene, cuando pasen sus 8 años, en caso de que no siguieran más allá del 28, que poder mirar atrás y decir, bueno, este fue nuestro legado. Dejamos el monorriel de Santiago, el teleférico, pero también necesitan hacer otras cosas más. Necesitan pisar el acelerador un poquito en este segundo mandato, porque la inversión de capital fue muy bajita en el primer cuatrenio del presidente Abinader. Pero, en conclusión, creo que el presidente es un político exitoso, ha logrado ganar 2 elecciones, cosa que ninguno de sus compañeros en la historia del PRD-PRM había logrado, y está haciendo algunos aportes interesantes desde el punto de vista institucional y de la cultura democrática en la República Dominicana. Isidro.